que voy a votar positivamente esta ley, que creo que es una ley que, más allá de los conflictos que genera nuestra sociedad, el debate de la misma, una vez que se sancione, y esperamos que sea ley hoy, va a conllevar una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad sin un conflicto determinante como el actual, donde se condena a las mujeres y se les priva de su autonomía de voluntad. Es una ley que hace a la salud pública, pero que en lo esencial también hace al respeto a la autonomía de voluntad de la mujer, de la persona gestante y fundamentalmente hacia la libertad. Es una ley que en modo alguno, y acá no estamos utilizando, como algún legislador sostuvo, artilugios y recursos interpretativos para decir que es constitucional y que se cumple incluso con el test de convencionalidad que están de los tratados incorporados a la Constitución Nacional. Mire, la Constitución Nacional no manda penalizar el aborto ni manda despenalizarlo. La Constitución Nacional protege a la persona gestante, protege el embarazo, pero también protege a la persona humana y protege fundamentalmente a la mujer, pretende que no sea discriminada y protege la autonomía de voluntad. Acá estamos hablando de una ley que en modo alguno vulnera la Constitución ni tampoco el derecho positivo nacional. Se ha mencionado el artículo 19 del Código Civil y Comercial, pero se ha omitido el artículo 21 del Código Civil y Comercial. El 19 dice que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, pero el 21 de ese mismo código, al cual no se lo nombró, dice que los derechos y obligaciones del concebido implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Y a continuación dice, si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. Esa norma existe, es derecho positivo y no ha sido tildada de inconstitucional. Nosotros nos hemos desgarrado e invocado desde muchos sectores para fundamentar el rechazo y la protección, diciendo sí a la vida, de que las convenciones de derechos humanos incorporadas a la Constitución protegen en forma absoluta la gestación de la persona por nacer y el derecho a la vida. Lo protege claramente, pero no hay derechos absolutos. También protege a la mujer, también nos manda a no discriminar. Y fundamentalmente, cuando hablamos de los tratados y las convenciones, los mismos comités de interpretación que conforme la Argentina cuando ha adherido son los que interpretan la aplicación de esas normas y aún la controlan dentro del derecho interno de Argentina, nos dicen todo lo contrario a lo que refieren que esa protección es absoluta a la vida. ¿Y qué nos dice? Fíjese que en el año 2018 la Comisión Americana de Derechos Humanos, ante una consulta, porque estábamos tratando la ley de despenalización del aborto del año 2018, de diputadas y diputados, le contesta a la Argentina que no es admisible otorgar la condición de persona al embrión. Justamente lo que dice el Código Civil y Comercial nuestro. Y ratificó la compatibilidad de la Convención Americana con los proyectos de interrupción voluntaria del embarazo que se debaten en este Congreso. No estaban condenando la ley, no decían que era inconstitucional, ni decían que era un derecho absoluto. Acá vino en el debate en el Senado el doctor Luis Pedernera, que es el presidente del Comité de la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Fue elegido junto con otros 17 expertos a nivel mundial por 194 países para integrar el órgano de control y de interpretación de la Convención de los Derechos del Niño. Y fundamentalmente, este funcionario de Naciones Unidas nos dijo ante los senadores que esta ley es perfectamente constitucional, que no vulnera los derechos del niño y que fundamentalmente esta ley está cumpliendo una recomendación y una observación que se le realizó al Estado argentino en el año 2018 por ese comité que es el órgano de interpretación. En el año 2018, la supervisión que realiza el Estado argentino, este comité, le decía que habían encontrado un número elevado de embarazos en adolescentes, alto riesgo de muertes por embarazos en adolescentes, un sistema de justicia que llega tarde y no reconoce los tiempos de las niñas violadas y abusadas para evitar el aborto terapéutico, por lo que esas niñas son obligadas a parir, falta de educación sexual integral,
falta de acceso a métodos anticonceptivos, impunidad de los violadores y abusadores. Por eso en el párrafo 32 de ese documento, donde hace recomendaciones y observaciones a la República Argentina, emitido en octubre del 2018, le pedía al país que garantice que la educación sexual, de salud sexual y reproductiva forme parte de un plan de estudios escolar obligatorio, que en su formulación participen adolescentes de ambos sexos, que se preste especial atención a la prevención de los embarazos precoces y de las infecciones de transmisión sexual, que garantice el acceso de los adolescentes a los servicios de aborto sin riesgo y de atención posterior al aborto, asegurándose que la opinión de la interesada siempre sea escuchada y tenida debidamente en cuenta en el proceso de decisión. Por último, que asegure de que las adolescentes dispongan de información sobre los métodos de planificación familiar y anticonceptivos modernos en formatos accesibles, confidenciales y en sus lenguas de pueblos originarios. Dijo el doctor Pedernera, presidente de este comité, el Estado argentino estaría dando un paso relevante para garantizar el derecho a la vida, al disfrute de la atención a la salud de la mejor calidad, respetando el interés superior de las niñas y los adolescentes y cumplir con las recomendaciones que le formulamos si sanciona esta ley. De eso estamos hablando. No hay derechos absolutos, pero acá estamos hablando de un tema de salud pública y de un tema de derechos humanos. Sí, de un tema de derechos humanos de la mujer que es discriminada. Mire, desde hace un siglo en nuestro país está despenalizado el aborto de la mujer violada. En este caso, la mujer violada, la mujer ultrajada, violada, tiene el derecho a decidir si gesta o no gesta. Es decir, si prosigue con su embarazo o si pide la interrupción. Y en ese caso, y aún con la resistencia de estados provinciales, y aún con la resistencia de profesionales médicos, la Corte Suprema de Justicia en el año 2012 dio un señero fallo que puso las cosas en su lugar, dando preeminencia a la autonomía de voluntad de la mujer. Ahora bien, esa autonomía de voluntad que se le reconoce a la mujer violada se le desconoce al resto de los casos de las mujeres que han quedado embarazadas y en su proyecto de vida y en su decisión personal no quieren proseguir con el embarazo. Ahí sí la sociedad les dice, te penalizamos por el aborto, te privamos de esa autonomía de voluntad con el Código Penal. Invocamos la Constitución. No es así. No es así. Estamos avasallando la autonomía de la voluntad. Estamos avasallando derechos fundamentales de las mujeres, de las personas gestantes. Estamos avasallando la libertad de las mujeres. Estamos discriminando. Y eso sí es una violación de derechos humanos. Y eso sí configura tortura. Debemos respetar la autonomía de la voluntad. ¿Y saben qué? Estamos condenando y estamos castigando el derecho al disfrute, el derecho al goce sexual, el derecho a tener relaciones consentidas. Es así, no le permitimos la autonomía de voluntad. A la que fue violada sí se los permitimos. Como vemos, no hay derechos absolutos. Si tenemos que defender la vida, como dice de algunos sectores, también deberíamos prohibir que se aborte en los casos de mujeres violadas. Ahí reconocemos el derecho a la autonomía de la mujer. Bueno, la violación o no violación no implica que condenemos el disfrute. Y así recuerdo cuando perfectamente el ex senador y lamentablemente recientemente fallecido Pino Solanas, en el 2018, también hablaba de libertad, también hablaba del derecho al disfrute y al goce de la mujer, también hablaba del derecho al placer de las mujeres, también hablaba de su libertad y de su no discriminación. Y de eso hoy estamos tratando. Debemos reivindicar también ese derecho. No debemos discriminarla. No puede ser que a algunas mujeres les reconozcamos, mujeres y niñas les reconozcamos el derecho a que decidan sobre la gestación y en otras crucemos el Código Penal para privarlas de la autonomía de voluntad y obligarlas a que prosigan un embarazo. Eso también es tortura, con daño grave y psíquico. Y eso también es obligarlas a que en muchos casos, si su voluntad es compatible con ello, busquen la ilegalidad, busquen la clandestinidad para el aborto. Y estamos condenando, por supuesto, también a quienes no tienen un poder adquisitivo de recurrir a métodos más sofisticados y a la protección del sistema de seguridad social o aún de médicos privados para que les faciliten la interrupción del embarazo en condiciones de seguridad y de salubridad. Estamos entonces condenando a mujeres que fallecen o que ven perturbada su posterior proyecto de vida ante los casos de los daños irreparables que le producen los abortos en la clandestinidad. Mire, se ha invocado también el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, y se nos dice que esa norma que manda a proteger el embarazo
también es absoluta y que imposibilita que nosotros podamos sancionar este proyecto y que sea inconstitucional. Si así fuera, vuelvo a decir, tampoco sería constitucional y legalmente positivo que autoricemos el embarazo de las mujeres violadas. No dice eso la Constitución. Manda proteger, pero no manda penalizar el aborto. ¿Sabe lo que dice? En ese caso, invoco el convencional constituyente, doctor Ricardo Alfonsín. El doctor Ricardo Alfonsín, en la convención del año 1994, expresamente dijo que la cláusula del artículo 75, inciso 23, no le dice a la legislatura que penalice el aborto o que libere cualquier posibilidad del aborto, sino que se trata de una iniciativa que podría estar perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepte el aborto, como es Suecia, y también podría estarlo de un país como Irlanda que lo prohíbe. Ahora acotamos, en el año 1994 Irlanda prohibía el aborto. Hoy en Irlanda la interrupción voluntaria del embarazo es legal, también ha progresado. No ocurrió una hecatombe, no ocurrió un desastre. La sociedad se percibió después de la sanción de esa ley como una sociedad más justa, más igualitaria, con más inclusión. De eso queremos hablar cuando decimos esta ley. Esta ley incluso tiene un complemento que lo mejora a la del año 2018, y es la otra ley, la denominada Ley de los 1000 días, donde vamos a querer proteger y mejorar la protección desde el Estado a la mujer gestante y al niño en su primera edad. Y esta también es importante y es un complemento necesario. Debemos reforzar el rol del Estado en materia de salud pública, en materia de educación, pero fundamentalmente Tiempo, también senador. debemos respetar la autonomía de voluntad de las mujeres. Vamos a bregar porque esto sea ley, porque tengamos una sociedad más justa y porque dejemos de discriminar a las mujeres. Los derechos humanos son también para las mujeres y tenemos que romper una de las últimas vallas que consolidan el derecho positivo, la discriminación que le penaliza la libertad a las mujeres y que las discrimina. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra.